Eh, Buenas tardes, hijas. Espero que todas estén bien, que sigamos creyéndole a Dios en sus promesas. Hoy quiero pedirles que tomen unos segunditos ahí donde están escuchando este mensaje. Darle gracias a Dios porque nos ha dado un día más y pedirle que este mensaje de su palabra llegue a nuestros corazones en esta tarde. Les amo mucho, sí, las tengo acá en mi corazón y quiero decirles que todas estamos en el corazón de Dios. Bueno, el título de este mensaje, chicas, es el miedo que no se apodere de mí, ¿sí? Y quiero decirles que las puertas de un templo pueden cerrarse, pero mi boca no. Por cualquier motivo pueden cerrarse las puertas de un templo. Me refiero a la iglesia, a las cuatro paredes, pero acuérdense en que la iglesia en sí somos nosotras. Ya. Entonces, miren, yo quisiera que leyéramos Romanos 8:1, 5 y 6, donde dice que el Espíritu Santo es nuestro abogado intercesor. Si por el tiempo no voy a leerles yo, pero ustedes sí lo pueden hacer en casa, ¿sí? Solo les voy a dar lo que es las citas bíblicas para que ustedes puedan hacerlo en casa. Si les pido, por favor, lo hagan. Ya. En Romanos 8:1, el versículo 5, el 6 y el 8 hablan de que vivamos en el Espíritu, ¿sí? Estos tiempos que estamos viviendo, los que ahorita estamos viviendo, se nos ponen difíciles y nosotros nos ponemos a pensar muchas cosas aquí en nuestra cabecita. Pero yo les quiero animar a que andemos en el Espíritu, caminemos, vivamos en el Espíritu, ¿sí? Quiero hablarles de un personaje que tal vez todas ya a estas alturas de la vida han escuchado hablar, el apóstol Pablo. En la historia en la vida de Pablo, mejor dicho, vemos que hay un antes y un después. De hecho, no se llamaba Pablo, sino Saulo, aquel hombre que perseguía a los creyentes. Y hubo en una de esas que él iba y persiguiendo a la iglesia, como de costumbre lo hacía. Se le apareció el Señor Jesucristo, donde tomó su vida. Y ustedes saben ya toda esta historia, ¿no es cierto? Pero quiero que noten algo que sucedió en este llamado de Pablo ya, de Saulo como Pablo, donde el Señor Jesucristo ya lo toma como su discípulo, ¿sí? Ya lo toma como su discípulo, así como nos ha tomado y nos ha llamado a cada una de nosotras. Dice que el Señor Jesucristo enseñó y fue el maestro de Pablo, ¿sí? Acuérdense que ahí ya fue cuando ya el Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, en el llamado de Pablo, vemos primero que para él no fue fácil, como se dice, entrar a esta familia donde Dios ya lo había puesto como creyente, porque él antes era el que asesinaba al creyente. Y muchas personas lo veían a él como aquel que mataba. Entonces, para él no le fue fácil, como ahora para nosotros tampoco es fácil, porque muchas personas conocen nuestro pasado y saben quiénes hemos sido, pero cuando nosotros nos presentamos ahora frente a personas que han conocido nuestro pasado y que ahora nos ven de una manera, nos presentamos de una manera diferente, como que no nos creen, como que, y esta, pero la obra es del Señor. No es que hemos venido con un modelo nuevo inventado por nosotros. La obra es del Señor. Entonces yo quiero que vayamos a la vida de Pablo. Si yo
En esta mañana estaba metiéndome un poquito en lo que es la vida de Pablo. Fue algo que el Señor me puso en este tema que en esta tarde hablamos, ¿sí? Dice que Pablo para tener un ministerio sólido, quiero que anoten estos 3 puntos, que Pablo para tener un ministerio sólido, o sea, fuerte, porque él necesitaba tener este ministerio fuerte para todas las cosas y las adversidades que estaba desde un principio pasando y aún más las que ya venían. Entonces, miren, dice que Pablo, para tener un ministerio sólido, dice que durante la prisión donde él pasó prisionero, dice que oraba, ¿sí? Oraba. Dice que tenía un tiempo de escritura, donde él escribía a todas las iglesias, como por ejemplo Filipenses, a Filipo, los colosenses y a un amigo que tenía, no me acuerdo cómo se llama este amigo de Pablo, pero que él escribía específicamente para él. Entonces, Filemón me parece que era el nombre de este amigo de Pablo que tenía. Sí, dice que él escribía, pasaba este tiempo que él pasaba encerrado, pasó en la cárcel, como ahora nosotros estamos, por ejemplo, en casa, sin poder salir. De hecho, por eso estoy haciendo este video para ustedes. Cuánto yo anhelo en mi corazón, hubiese querido reunirnos como siempre, ¿no? Y yo creo que algunas de ustedes también anhelan ese tiempo. Miren, viene a mi corazón en este momento que a veces nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. ¿Por qué seremos así los humanos, no? Bueno, dice la palabra de Dios que todo nos ayuda para bien, chicas. Y el bien que puedo ver que esto nos ha hecho es que hoy podemos valorar lo que antes no valorábamos. Y justamente una de las cosas es el poder escuchar la palabra de Dios, que nos prediquen, reunirnos, abrazarnos, tomarnos un café, preguntas, respuestas y todo lo que hacíamos cuando nos podíamos reunir. Pero bueno, como les dije en el título, las puertas pueden cerrarse de un templo, pero nuestra boca no se puede cerrar. ¿Ya? Entonces, miren, chicas, entrémonos un poquito en la vida de Pablo. Dice que Pablo pasó un montón de cosas. Naufragios, la mordedura de la serpiente venenosa, pasó cárcel, de los creyentes mismos, unos que le creían, otros que no. Había una parte de la muchedumbre que estaba dividida entre los judíos y los fariseos. Los judíos creen en la resurrección y los ángeles, los fariseos no creen en la resurrección de los cuerpos ni tampoco en ángeles. Entonces, pero tienen una doctrina que es parecida a la del cristiano. Entonces, Pablo era una persona muy inteligente porque él usaba, todo lo miraba y lo usaba a favor del evangelio, nunca a favor de él, siempre del evangelio. Dice que las tres claves que Pablo concibió en su corazón para continuar con este plan de vida que Dios para el que Dios le había llamado, dice que lo primerito fue el conocimiento del sufrimiento que le iba a acontecer, ¿sí? Que le iba a acontecer, todavía no le acontecía. Entonces, él sabía, porque dice que el Espíritu Santo que cuidaba de él, así como cuida de nosotras, donde estemos, donde vayamos, dice que le dijo, y eso lo podemos ver en Hechos 20, el 22, que dice,
Miren, escuchen. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces dice que el Espíritu Santo ya le había avisado que le esperaban prisiones, cárcel, tribulaciones. Es como ahora nosotros estamos aquí encerradas y esto es como una cárcel porque antes nosotros si queríamos salíamos de casa, nadie nos impedía, ¿sí? Pero ahora estamos impedidas porque si nos atrevemos a salir a la calle, estamos desobedeciendo una orden de autoridades. Entonces, por ahí ya andan diciendo los medios de que las personas que estén fuera incumpliendo estas disposiciones le van a meter presas. Pero ahí vemos personas que no hacen caso, ¿no? Hasta los niños están en la calle con sus papás, en los parques. Es como que hay personas que es como que no hay conciencia acá, es como que, no sé qué palabra usar, pero en realidad es que como que tanta es la ceguera que está en la mente de la oscuridad, las tinieblas de la mente de una persona que aún en los tiempos difíciles sus corazones no se vuelven a Dios. Entonces, miren, Pablo en ese entonces ya sabía que iba a tener cárcel y que iba a tener tribulaciones. Miren, a veces nos dicen, chuta, mira, irte para allá es difícil porque tienes que tomar 2 carros y caminar 2 horas. Y uno dice, chuticas, me iré y no me iré, haré o no haré. Y así a veces te pasa cuando tienes que llamar a alguien y no tienes tu cuenta de celular activa. Y dices, híjole, y ahora me toca salir, hacer la llamada, a ver cuánto tengo. Entonces empiezas a ver primero como se dice, los obstáculos. Entonces Pablo dice, a esto nos contesta y dice, en el 24 dice, estamos en Hechos 20, el 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, miren, Pablo había entendido el porqué de su vida, ¿sí? Podemos tener conocimiento de que Pablo no se casó, no tuvo hijos, no tuvo una esposa, qué sé yo. Se puede decir, un hombre en lo natural solitario, ¿sí? Dice que él trabajaba para sostenerse también, porque no era que vivía, como se dice, del Evangelio, pese a que la palabra de Dios dice que las personas que predican el Evangelio pueden vivir de ello. Como dice el Señor, todo obrero es digno de su trabajo. Pero mire, Pablo dice en una escritura en Romanos, me parece que dice que a nadie le es una carga porque él mismo trabaja para su mantención, ¿sí? Entonces, el punto no es ese, pero Pablo nos da muchos ejemplos en la vida. Si nosotros nos metemos en las profundidades de la vida de Pablo, vamos a entender un montón de cosas que hoy por hoy no entendemos, ¿sí? Pero Pablo está enfocado en su llamado, en su propósito, su mente, su corazón, su vida está conectada a su llamado y a su propósito. En Pablo no hay otra preocupación, no hay otra distracción que su llamado, ¿ya? Entonces dice que él no estima su vida preciosa, como a veces decimos nosotros, chuta, no, yo no estoy para eso, yo tengo planes, de pronto estudiar, viajar, casarme, tener 2, 3 hijos, o una hija, o un hijo, le llamaría así, la llamaría asado, o negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
son nuestros planes, ¿ya? Pero Pablo quizás habrá tenido muchos anhelos en su corazón como humano, porque igual que nosotros, él era humano. Pero él le dio lugar a este propósito y a este llamado de Dios en su vida. Y por ende empezó a darle lugar al Espíritu Santo, porque cuando una persona le da lugar al Espíritu Santo, escucha la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es que la iglesia viva en ti. La iglesia viva en ti. Entonces ahí empiezas a escuchar la voz del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Que el Espíritu Santo iba a todos los lugares donde Pablo estaba, porque entonces dice que si no, no le hubiera dicho, ¿no? Que le esperaban sufrimientos y tribulaciones. A veces nosotros tenemos un concepto mal infundado, chicas, porque pensamos que no, ahora que conozco de Dios, mi vida va a cambiar, voy a tener plata, me voy a casar, va a ser mis sueños realidad. Quiero decirles, chicas, que si pensamos así, no estamos ni tibias, porque en realidad nuestro llamado al Señor no es para que nosotros nos complazcamos y eso, ¿sí? Hay que despertar a esta realidad de un llamado de Dios. Y a lo mejor Dios nos dejaría o nos deja cumplir o parte o todos los sueños o los planes que nosotros hemos hecho. Eso ya es cuestión de Dios. Acuérdense que nuestra vida le pertenece a Él y es Él el que decide. Entonces, mire, continuando con lo de Pablo, dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Mire, él ya se despedía de las personas. Nosotros, o quizás hablaría a término general, a título general, muchas personas en este tiempo de este virus no se han despedido de sus seres queridos. No, hay gente que he escuchado las noticias que gente que está en otros países atrapadas que no pueden llegar a la casa de sus, a regresar, retornar aquí a Ecuador o a los diferentes lugares donde ellos son. Pero Dios es tan bueno cuando tú estás en el propósito y obedeces, lo escuchas y obedeces, que Él te permite hasta despedirte. Pablo se despidió ahí en el versículo 25. Les dice que a todos los que Él les ha predicado el reino de Dios no van a ver más su rostro. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo ya le había dado a conocer a Él que iba a tener cárcel y sufrimientos, que a lo mejor no iba Él a regresar más para allá. Pero bueno, Pablo con todo y eso, él decidió seguir adelante en obediencia a lo que Dios le había entregado a él, que fue su llamado a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, de la gracia de Dios. Y ese es nuestro llamado, chicas. Verdaderamente ese es nuestro llamado, a extender el reino de los cielos, a hablar a las personas, ¿sí? Que estas cuatro paredes, que las ventanas y las puertas cerradas no nos impidan hablar a las personas del Señor. Quizás lo podemos hacer por medio de un teléfono. Vayamos al directorio de nuestro teléfono, donde tenemos un montón de personas registradas a las que no les hemos hablado, aún a las que ya hayan llegado por primera vez aquí a la reunión de los sábados, aún a esas personas. Despertemos al llamado del Señor. Dejemos de estar pensando en la circunstancia de que cuando vamos a salir del encierro en el que estamos. Dice que la persona es presa de sí mismo, pero aquel que se visualiza libre es libre. La cárcel está aquí en la mente.
No está fuera de nosotros. Está aquí la cárcel y la libertad, según como yo me veo. A veces nos levantamos, yo creo que en esta semana nos hemos levantado, hemos orado, hemos leído la palabra, cocinamos a los hijos, los deberes y todo los quehaceres que cada una haya hecho en su casa durante toda esta semana. Y ya no sabemos qué más hacer. Yo de hecho les digo que estaba así, digo, bueno, ¿y qué más? Y bueno, hay tantas cosas que hay que hacer en la casa, pero que uno como que está más metida en la cabeza y cuándo voy a volver a la normalidad, ¿no? A ese va y ven de mi vida antes de que sucediera todo esto. Pero yo quiero decirles que esto es un llamado del Señor, chicas. Dice que todo en la vida nos ayuda para bien al justo. Y es un tiempo de nosotros tenemos que plantearnos las cosas tal cual son. ¿Para qué estoy aquí? Es como que el tiempo se detuvo, ¿sí? El tiempo se ha detenido, algo que para nosotros era imposible. Ahora podemos ver que el tiempo en realidad para nosotros, los que estamos en casa con las puertas cerradas, se ha detenido. Sí, solo Dios puede haberlo hecho. Él no digo que él haya traído este virus, ¿sí? Pero acuérdense que todo nos ayuda para bien. Y lo que Dios quiere es que nosotros en este tiempo de este encierro físico entendamos el propósito para el cual Dios nos llamó, para el cual Dios nos escogió. No sigamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Yo les invito a que lean toda la vida de Pablo. A mí me falta un poquito, estoy en eso. Bueno, entonces miren, dice que lo primero que Pablo conoció fue que iba a tener sufrimiento y cárcel, esperaba a él por causa del Evangelio del Señor Jesucristo, pero él decidió continuar. Entonces dice que lo segundo que él conoció fue el propósito por el cual Dios aquella vez se le apareció y lo dejó ciego y le quitó las escamas y lo llevó a predicar, a pararse frente a quienes lo querían matar. ¿Sí? Cualquiera dice, hoy no, yo no voy por ahí porque ahí está ese que asesina, ese que mata. Pero Pablo no, el Pablo fue. Entonces, miren, en el Hechos 22, del 1 al 21, también podemos ver donde Pablo aprovechaba todas las oportunidades que él tenía para hablar del Evangelio. Ahí podemos ver que cuando ya Pablo lo encarcelaron, cuando él fue a Jerusalén, ya lo encarcelaron, él aprovechaba la oportunidad. Dice que él habló del Evangelio al concilio cuando estaba, por ejemplo, ahorita decimos nosotros en la audiencia de donde se presentaban los testigos en contra de lo que él había hecho, que lo acusaban de alborotar, de enseñar una falsa doctrina y así un montón de cosas. Testigos que no podían probar lo que decían. Entonces, miren, ya casi acabamos. Desde entonces dice que Pablo aprovechaba ante el concilio, en el capítulo de Hechos 23, del 1 al 10, ustedes pueden ver eso, que él hablaba del Evangelio. Dice que en la corte de Cesarea también, en el capítulo 24, del 14 al 26, hablaba del Evangelio. Dice que en ese entonces el gobernante era Félix, pero de ahí cambió el gobierno a Festo. Entonces que también no solo le habló a Félix, también le habló al nuevo gobernante. En el capítulo 25, en el 18, versículo 18 y el 29 podemos ver donde también le habla a este rey Agripa y a Berenice, la esposa de este rey Agripa. Dice también que cuando ya estuvo preso en Roma, él pasó 2 años preso en Cesarea y luego pasó a Roma.
para ser juzgado por el César en ese entonces. Entonces, fueron 2 años que él pasó, 2 años más que él pasó en Roma, preso. Dice que él estuvo preso en una casa que alquilaron, era un arresto domiciliario al que Pablo estaba sujeto o condenado. Entonces, dice que en esa casa donde él cumplía esa prisión, llegaba mucha gente a él y él dice que a todos los que llegaban, él le predicaba la palabra del Señor, porque él había entendido que cada oportunidad que él tenía debía aprovecharla para hablar del Evangelio. Ahora yo les invito a mis hermanas, cada situación que nosotros pasamos, donde quiera que estemos, así se nos acerquen el montón de personas, es una oportunidad para hablar del Señor. Porque usted no sabe si ese día es el último día de ella, de aquella persona, o quizás sea el nuestro. Entonces eso era lo que había entendido, perdón, Pablo, que su vida había sido tomada por el Señor para esto. Y quería hacerlo todo el tiempo. Entonces dice que él predicaba. Y también el último punto que él entendió a su llamado es que la obediencia de su llamado le iba a desatar grandes bendiciones a todo el ministerio. Y el ministerio somos nosotros, las personas, las que están a nuestro alrededor. ¿Quiénes son bendecidos cuando nosotros le hablamos de un Cristo vivo a una persona que no conoce? ¿Quién es beneficiado cuando nosotros tomamos a los hijos y les explicamos y les enseñamos los principios de la palabra? ¿Quiénes son bendecidos? Todos los que escuchamos del Evangelio del Señor. Y como dice la palabra, esto es una bendición que va de generación en generación y en generación. Nuestra generación pasa. Porque cuando una generación nueva comienza, quiere decir que la que estaba terminó, salió, murió. Nuestra generación está en poco tiempo ya podemos decir que está casi en la bajada, ¿sí? Está ya de picada, como dicen. Pero no es que ahí se acaba todo. Empieza una generación que es la nuestra. Los hijos pequeños que andan por ahí caminando por nuestro alrededor. Ellos son los que se benefician. Entonces, yo les animo, mis hermanas, a que en este tiempo de encierro, entre comillas, que se pueda decir, busquemos el verdadero llamado y el verdadero propósito que Dios nos ha hecho. Y vamos a tener bendiciones para la eternidad. Habremos cumplido con el llamado que Dios nos ha hecho y dejaremos una plataforma para nuestra generación, ¿sí? Miren, habrá gente como en toda la vida de Pablo y el ministerio de Pablo que te quiera apedrear, que te hable, y las pedradas no necesariamente van a ser pedradas físicas, sino que te van a hablar, que te van a decir, que te van a criticar, que te van a envidiar, y o sea, un montón de cosas que pueden de pronto tratar de querer desanimarte, porque acuérdense que hay un enemigo que no vemos, pero que ahí está, siempre queriéndonos estorbar, queriéndonos meter miedo, queriéndonos, como se dice, manipular psicológicamente en los pensamientos. Pero yo quiero decirles que cuando llegamos a entender verdaderamente el llamado y el propósito del Señor, no vamos a hacer caso a lo que está por venir o a lo que estemos viviendo en este tiempo, sino que vamos a pararnos y decirle: Señor, aquí estoy para que se cumpla en mí tu llamado, tu propósito, y que a través de mi vida
venga bendición sobre todos aquellos a quienes tú quieres tocar a través de mi vida. Entonces no perdamos el tiempo, chicas. Sí, hagan esas llamadas y la que no le recibe, la que no le acepta, ya no es cuestión suya. Usted hizo lo que Dios le ha mandado. Acuérdense en que todo obrero es digno de su salario. Y quiere decir que si yo trabajo voy a tener frutos. Va a haber frutos que a veces ni siquiera espero. Entonces, chicas, recapitulemos nuestra vida, lo que hemos venido haciendo durante toda esta semana. No sabemos hasta cuándo, pero hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Les amo con todo mi corazón. Sé que esta palabra de Dios les va a llegar a su corazón así como lo ha hecho conmigo. Sí, somos humanas, tenemos muchas debilidades, muchas cosas, pero quiero decirles que Dios es el que tiene la última palabra en nuestra vida y si Él dice que hasta hoy, hasta hoy. Y si Él dice que hasta mañana y así. Es Él. Entendamos el verdadero llamado de nuestra vida. Entendamos el verdadero propósito de estar aquí en la tierra. ¿Sí? No vivamos para nuestros deseos de nuestra carne, que no necesariamente digo que estén mal, pero mi vida le pertenece a Dios y es Él el que determina qué sucede en mí y qué no. ¿Sí? Dejemos de vivir una vida rebelde, ¿sí? Como Saulo, y convirtámonos en esos Pablos, que entendemos el llamado y el propósito y a pesar de las circunstancias y las situaciones hacemos lo que Dios nos ha llamado a través de un celular, a través de las redes sociales. No lo sé, ¿sí? Quiero contarles un testimonio así rapidito. Hace un tiempo yo estuve en el seguro haciéndome tratar esto de las muelas del juicio y yo conocí a una chica. Y fue a ese momentito nomás y bueno, conversamos. Una chica muy jovencita. Tiene un hijo ella, un hijo pequeño, me lo supo mostrar ahí en fotos. Y bueno, ha pasado tanto tiempo, yo creo que unos 2 años ha de haber pasado de ese entonces acá. Y me robaron mi teléfono, perdí algunos contactos, pero miren, lo que para nosotros es imposible, para Dios, sí, Dios lo hace. Esta persona me contacta, me parece que es el día martes que tuve una llamada de ella y me escribe y la chica toda angustiada me dice, amiga, ¿cómo estás? Soy la persona de tal. Y claro, sí me acordaba de ella, ¿no? Y le digo, claro, sí me acuerdo de ti, ¿cómo estás? Y esto y el otro. Y luego le dije que se me habían robado mi teléfono y etcétera y así. Y me dice, amiga, necesito de la palabra de Dios. Y yo me quedé así sorprendida porque a veces uno les llama, les manda mensajes y ni bola, ¿no? Y bueno, o sea, hasta ese momento quizás no estaba tan como conectada porque estaba más con lo que recién estábamos y eso. Y no le di, o sea, no me puse a pensar en lo que me estaba diciendo. Pero sí le contesté, le dije, chévere, le dije, mi hija, qué bueno. Y, y lo que en ese momento yo hice fue bajar el devocional y darles la guía de que nosotros leemos. Y le dije, mira, aquí hay una guía, puedes hacerlo día a día. Y le expliqué. Entonces, me sigue escribiendo y me sigue escribiendo y hasta que casi como a la 1 de la mañana no podía dormir, no sé, creo que estaba tan yo un poco, me quise hasta como estresar porque me empezó a doler toda esta parte de acá. Y eso es que uno está mucho, como digo, pensando en el problema, en la situación y te viene todo eso. Y encima me enfermé yo de mi garganta. O sea, tenía paz en mi corazón, pero a ratos como decía, chuta, de pronto puede ser esto, ¿no? Lo de ese virus, pero algo me decía,
me daba paz acá y bueno, no, decía yo así. Y bueno, me escribe la chica como cerca de la 1 de la mañana, no me acuerdo si era martes o miércoles mismo, y me dice, amiga, estoy desesperada, estoy con malos pensamientos. Y ahí yo, chuta, ya me pongo pilas porque digo, ¿cómo malos pensamientos? O sea, suicidio, pues. Y digo, chuta, empecé, le mandé un audio, hablé con ella, le digo, mija, ¿qué pasa? Y esto y el otro. Y me cuenta su mala noticia o sea, mala noticia porque obviamente un diagnóstico de cáncer eh, de ella tan jovencita, con un hijo pequeño, es terrible. Las que hemos pasado por eso, o sea, entendemos, y las que no, quizás lo vivieron con un familiar cercano, o sea, es terrible. Y las que no lo han pasado, pero solo el escucharlo, yo creo que te causa un, Dios mío. Entonces, bueno, yo hace rato empecé a hablar con ella, empecé a hablar con ella y les cuento que he estado hablando todos estos días con ella. Entonces, miren, yo puedo decirles, en conclusión a esto que les cuento, es que Dios hace la obra en todo tiempo. Y a veces no necesitas tú irles a buscar, sino que Dios los trae a ti. Es lo que les puedo decir. Les amo mucho, hijas, que Dios me las bendiga, no pierdan el contacto, por favor contesten, aunque sea levanten un dedito, entre ustedes, pregúntense cómo están, oren, sí, oren, que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. Les amo mucho, Dios me las bendiga.